Desde el norte, un espacio que busca enriquecer la conversación fotográfica con las singulares perspectivas e inquietudes propias del norte de México. En esta temporada especial, Monterrey en la Bienal de Fotografía, participamos en el programa público de la 21ª Bienal del Centro de la Imagen. Acompáñenos en conversaciones íntimas con artistas de Monterrey para conocer de cerca su experiencia en esta importante bienal. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué lindo verte por aquí. Hola Lalo. Hola Hola Victoria, Victoria. hola Javier, bienvenido. Gracias Ah, por acompañarnos en este cierre de esta temporada. Y para nosotros era súper importante cerrar contigo porque justo de la iniciativa del Centro de la Imagen salió este podcast, ¿no? así es, episodio 7 de Desde el Norte, Monterrey, Monterrey en la Bienal de Fotografía. Después de un transitar hablando desde procesos creativos que nacieron de personas que no venían del mundo de las artes, de procesos reflexivos y creativos que no habían tenido lugar en una selección, en la Bienal a lo mejor, procesos creativos y reflexivos que necesitaban mucho más que la fotografía y que encontraban en el video una salida, o conversaciones con jurados que analizaron su selección como artista, jurados que analizaron su selección como gestores culturales. Para nosotros es súper enriquecedor terminar esta charla con la mente de donde surgió la invitación. Ay, oye, qué bonitas palabras. Muchas gracias a ambos. Al contrario, yo me siento sumamente conmovido, por un lado, y agradecidísima por todo lo que han construido. Me parece impresionante cómo tomaron como una invitación que hicimos desde el centro como equipo se convirtió en esta serie de conversaciones que ha sido tan enriquecedora. Mi marido y yo nos hemos echado casi todos los episodios. Hoy me está poniendo al día para no fallarles, pero como equipo en el Centro de la Imagen estamos muy, muy, muy agradecidos y sorprendidos de cómo tomaron justo pues una pauta que se nos ocurrió de convocar a agentes que sabíamos que iban a responder como ustedes, con mucha responsabilidad, con mucho afecto, con mucho respeto a, por un lado, proponer un diálogo, pero por otro lado también extender y reencontrarse con distintos agentes que podían promover lo que estamos intentando hacer este año con el proyecto de la Bienal. Entonces, en realidad, el agradecido y el honor es para mí de estar con ustedes en este cierre de temporada. Oye Javier, y desde el centro tal vez lo viven de otra forma porque están como en toda la previa, la preparación. Pero yo te voy a externar cómo lo vivo yo y muchas personas de aquí de Monterrey. Se siente hermoso que la Bienal no solamente sea la fecha de publicación de los seleccionados. O sea, se siente lindísimo que haya actividades que te van como generando ese ya viene, falta poco, falta poco, falta poco. Creo que de los años que tengo viviendo aquí, nunca he vivido una Bienal tan esperada como esta, por las actividades previas que ha habido. Wow, nos acabas de hacer el día con esto. Justo una de las inquietudes que teníamos como equipo. Bueno, en primera todo surgió a través de diversos ejercicios que se hicieron para reimaginar la Bienal, tanto con distintos agentes que forman parte de las distintas comunidades que el gremio en la fotografía en México tiene y con quienes dialogamos constantemente. Por otro lado, también hubo un segundo momento o un tercer momento incluso de ese rediseño o de esa posibilidad de imaginarnos qué queríamos para la Bienal este año como equipo interno, ¿no? Creo que justo las dos administraciones más recientes del Centro de la Imagen han hecho un énfasis muy importante en extender los brazos, oídos y ojos de lo que el centro alcanza a percibir desde su ubicación geográfica, que es la Ciudad de México. Creo que particularmente Joan Trujillo, quien dirigió el centro casi 5 años, hizo un esfuerzo enorme por descentralizar nuestro quehacer, ¿no? Creo que a lo largo de los años que estuvimos trabajando juntas, pudimos ampliar mucho de lo que hacíamos estrictamente presencial en el centro de la imagen
y han sucedido cosas muy valiosas que nos han permitido llegar justo a un proyecto de la Bienal como este año con Lidia Jara como directora actual, de poder imaginarnos algo que como equipo nos estimulara. Parte de ese estímulo y parte de eso que deseábamos que pasara es eso, que el proyecto de la Bienal se entendiera no como el momento de la convocatoria y el momento de los resultados que abre la exhibición, sino un momento muy extendido que fue el proyecto del año. Y para eso tuvimos muchas conversaciones internas, el equipo de exposiciones, de comunicación, que principalmente han estado ahí proponiendo, sosteniendo y compartiendo con el área de educación, que es la que llevo yo en el CEI desde hace unos años, ideas como propuestas, nombres, preocupaciones, y entre ellas algo que nos llamaba mucho la atención es cómo justo a lo largo de las emisiones de las distintas bienales, que ahorita ya han cerrado 20 bienales a lo largo de casi 50 años, muchos de los diálogos o del programa público que acompañaba la muestra, que también es algo muy reciente en realidad, que el programa público se entienda como tal, como algo más desde el arte contemporáneo y que en realidad es reciente en cuanto a las naturalezas de socializar los proyectos expositivos. Pero mucho de lo que sucedía en esos momentos de socializar la Bienal tenía que ver estrictamente con los proyectos que formaban parte de la muestra. Pues nos impedía realmente también reconocer otras propuestas que no quedaron seleccionadas, otros agentes que tampoco han formado parte. Por eso el episodio de Juanjo es mi favorito, porque creo que muestra ahí justo un montón de cosas que son vigentes y que son existentes y que por diversas razones, como él contaba, no ha quedado, ¿no? Pero bueno, esperemos que eventualmente llegue la oportunidad. Pero nosotros como que nos enfrascamos mucho en revisar cuáles son los objetivos del proyecto bienal, desde su naturaleza como certamen, y en muchos momentos justo la pregunta era, ¿por qué sostener únicamente el concursar, el competir? Sobre todo en un momento histórico en donde creo que hemos sido capaces de comprender y potenciar las posibilidades que tiene el compartir, ¿no? Lo que genera el compartir desde lo que nosotros sabemos hacer y cómo puede tener un impacto bien distinto en otras comunidades, en nuestro quehacer como institución, pero también en la configuración de otras propuestas como esta, ¿no? Al revisar esos objetivos, muchos son difíciles de alcanzar a través de lo que sucede con los resultados del certamen, que tiene que ver con justo estimular y fortalecer la producción y la investigación del quehacer actual del medio fotográfico, documentar esta producción y que a partir de esa documentación también se generen nuevas investigaciones o diálogos. Algo que sí sucede, pero que también siempre es un poco sesgado, es dar a conocer cuáles son las tendencias y cuál es la actualidad de la producción del medio, aun cuando justo esto se ve siempre pues, muy subjetivo a partir de la selección de especialistas que son convocados por el Centro de la Imagen y que lamentablemente no siempre demuestran todo lo que sucede, ¿no? Pero lo que más nos interesaba, y era algo que sabíamos que tenía que suceder a la par de la convocatoria y a lo largo del año antes de que se inaugurara la exposición, era propiciar la reflexión y el diálogo sobre la imagen fotográfica, independientemente de que estuviéramos hablando de las obras y los autores seleccionados, los y las autores seleccionadas. Y la única manera en que creíamos que podíamos enriquecer ese diálogo era la configuración de un programa formativo que precisamente nos acompañara desde el centro con distintos agentes alrededor de la República a poner en discusión todo eso. Y eso creo que ha sido valiosísimo porque así como ustedes hemos escuchado en distintos otros estados del país, el interés porque ya exista la exposición, ¿no? Como que había un acompañamiento de, bueno, venimos pensando, venimos quejándonos, venimos proponiendo otros, otros contenidos a mirar, a reflexionar, a compartir, pero también otras formas de hacer, pero también otras maneras de participar de la Bienal. Ya queremos llegar al momento de la inauguración. Entonces, escuchar que en ustedes, como vocales de alguna manera de este proyecto, con todos sus invitados, ha generado eso, nos da muchísimo gusto y satisfacción saber que tuvimos ahí como una buena idea e intención y que ha tenido ese efecto en sus distintos ejecutantes.
Y sabes, mira, vuelvo sobre un tema anterior que yo creo que es muy interesante en términos institucionales, ese espacio muy entre comillas, pero de vulnerabilidad que permitió la propia institución, porque yo creo que si algo ha generado todo este periodo de reflexión y de diálogo desde distintos lugares, no consideramos que una selección de la Bienal sea un espacio ni de validación ni de legitimación de tu práctica artística. Es como que puede serlo como no. Algo en lo que siempre hemos puesto el acento, Lalo y yo en las charlas, es que lo importante es que te mantengas trabajando. Haz, prueba, prueba, prueba. Eventualmente vendrán resultados que te llamen más la atención, eventualmente y siempre dependiendo de tus decisiones, esos resultados serán exhibidos en lugares más o menos, vamos a decir, como valiosos para ciertos espectadores o espectadoras, pero creo que uno de los grandes valores de este programa es que con independencia de la selección final, ha habido todo una movilización de ideas y una red de pensamiento que al menos yo no viví en ediciones anteriores. Claro, y además creo que el abrir este programa a los demás estados lo único que hace es invitar y crear una comunidad mucho más fuerte, porque entonces se le da voz a que a algunos estados que nunca han aparecido en la Bienal o que no se sabe qué pasa con ellos en cuestión de fotografía, y eso ha sido muy enriquecedor. Más allá de los estados que normalmente participan en la Bienal, el conocer que se están generando, se están gestando nuevas propuestas en estados que no sabemos ni que se hacía fotografía como tal, creo que eso va a ser de gran enseñanza para las próximas generaciones. Por eso esta iniciativa creo que es valiosísima, considero que debería mantenerse. Harán cosas más grandes, otras más modestas, pero la posibilidad de tener ese espacio para decir y contar cosas creo que es fundamental y va a marcar de alguna manera esta bienal. Eso sí creo que es algo que nos entusiasma pensar. Creo que en un inicio nosotros pensamos algo bastante moderado, porque precisamente lo hablamos poquito antes de entrar al aire, como las implicaciones físicas, emocionales, mentales que tiene configurar este tipo de propuesta como el podcast, las gestiones con las personas. Finalmente todos comprendemos que más allá de ser creadores, somos humanos, que tenemos una serie de complejidades de poder participar o no de actividades y de proyectos, y eso ha sido también muy estimulante ver cómo aquellos que incluso saben que no eran capaces de participar de la Bienal a partir de justo postular un proyecto en proceso, porque lo sentían precisamente a lo mejor no en el momento o en el estatus que requiere un proyecto para formar parte de la Bienal, dijeron, bueno, yo quiero participar así, formando, compartiendo, dialogando. Y algo muy rico y que en verdad me pareció de las cosas más bellas que pudimos descubrir de esto, que yo tenía como la intuición de que pudiera suceder, pero que no necesariamente sabíamos cómo iba a ser la respuesta, es esta posibilidad de, por un lado, trabajar como ustedes lo han hecho, como la comunidad, las sedes o propuestas inmediatas, como en su contexto o en su, sí, como en su contexto más inmediato de Monterrey, con toda la infraestructura que tiene, pues acercarse a la fototeca, a las universidades, a los proyectos existentes, ¿no? Independientemente de su naturaleza, si es un proyecto público, si es una iniciativa privada, etcétera, existe todo un ecosistema que les respalda, ¿no? Pero aquellos estados, como menciona Lalo, que nosotros hemos ubicado a lo largo de los años que no participan de nada prácticamente, era urgente para nosotros tocar base, ¿no? Y entonces hacer todo el mapeo de encontrar, ok, no solo a quién voy a invitar a participar que radique ahí, sino que si no hay alguien que radique ahí, con qué sede me afilio de tal manera que suceda algo, ¿no? Y entonces la cantidad de creadores, sobre todo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, como lo eres tú, Lalo, que se anotaron a participar de sedes que sabemos que no existe la infraestructura que tiene Oaxaca, Monterrey, Guadalajara, fue valiosísimo, porque entonces pudimos llegar a tocar
un montón de puertas a lugares donde ni siquiera había una sede en la cual pudiéramos ejecutar la actividad. Y eso nos permitió tanto al estado participante como Campeche, Mérida, eh, Colima, ahora vamos a hacer algo en Zacatecas también, que es como lugares que normalmente no aparecen en las convocatorias del seminario, de la Bienal. Nos pareció valiosísimo como, por un lado, escucharon que algo estaba pasando y dijeron, yo también quiero, no tengo cómo, pero puedo ser sede, puedo ser docente, puedo ser gestor, ¿qué podemos hacer? Y luego, por otro lado, creadores que con esta vocación de hacer su retribución social también dijeron, yo voy y reviso portafolios a Campeche, o yo voy y imparto un taller de fotolibros, o ¿qué necesita Campeche? ¿No? Que también eso fue muy valioso. Cada sede tuvo la oportunidad de decirnos, personalmente nos hemos dado cuenta que nuestra comunidad requiere diálogos en torno a producción contemporánea desde los feminismos o las disidencias, ¿no? Que normalmente no es algo que como espacio podamos ofrecer. ¿Qué tienen para configurar con nosotros? Y eso creo que nuestro gran reto ahora como equipo y como esta comunidad ampliada que consideramos más plural también, que era algo que nos interesaba mucho, que fuera una bienal mucho más plural, llena de muchas más inquietudes que las que quedan en el certamen, pues nos corresponde, creo, de manera responsable sostener esos diálogos, sostener esas iniciativas, ampliar las posibilidades de colaboración, que creo que siempre es complicado en tanto que los recursos siempre nos lo impiden, ¿no? Pero algo que ha sido muy interesante de esto y es algo que yo escuché a Francisco Toledo muchas veces decir así, sí, si uno comprende el valor que tiene ser recíproco, aun cuando no es con la persona que te ayudó, pero que puedas precisamente retribuirle eso a alguien más, en verdad viviríamos en un mundo muy distinto, porque es precisamente corresponder a esos afectos, a esa intención, a esa generosidad que alguien tuvo conmigo para con alguien más. Y eso Yo lo único que puede suceder es extenderse. llamo eso la gratitud. Pienso que la gratitud es cuando una retribuye no a la persona que te dio, porque a lo mejor la persona que te dio ni necesita lo que le estás dando. Es dárselo a otra y esa cadena es infinita, 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 infinita. Y bueno, ahí es cuando el 2 más 2 termina siendo 2000, ¿entiendes? Es cuando crece todo. Y mucho de eso tiene que ver con esta iniciativa con Lalo, que lo charlábamos antes de conectarnos, porque esta locura del podcast, y digo locura porque hace 5 meses atrás ni Lalo ni yo teníamos la más remota idea de cómo se hacía esto, tampoco la tengamos ahora, aclaro, pero hay actitud. Se hizo porque lo que queremos es que la gente que se está iniciando o que lleva muchos años, pero a lo mejor muchos años como que medio con vergüenza y no quiere asomarse, escuche de la voz de otra persona cuál ha sido su experiencia, que se desromanticen procesos, que se desmistifiquen procesos y que quede ese archivo auditivo para cuando alguien tenga ganas de encontrarse con eso y que lo escuche. O sea, la verdad me vuela la cabeza. O sea, ¿qué pasará dentro de 10 años cuando alguien escuche hablar a Rosy González y a Jesús Leos? Me encanta. Para nosotros era súper importante como buscar un abanico de situaciones relacionadas a la Bienal que pudiéramos tocar en el podcast. Entonces, desde gente que fue su primera participación en la Bienal, gente que tiene toda una trayectoria, toda la experiencia del mundo y que por alguna razón de la vida no ha sido seleccionada, gente que desde la docencia ha formado parte del jurado, otros artistas que han sido jurados también en la Bienal, y como que dar todas estas aristas de lo que implica la Bienal como tal, pensamos que era o es enriquecedor para aquella persona, aquellos que comienzan y se den cuenta que la Bienal es mucho más que solo participar y desilusionarte porque no quedaste, ¿no? Sino al contrario, poner eso como el inicio de cosas que te pueden alentar a seguir trabajando, a seguir formándote, a seguir tratando de generar lazos con otras personas
que te permitan en algún momento llegar a ser seleccionado. Pero en el camino es más como ir aprendiendo de qué va a estar en un circuito artístico, qué valor tiene la Bienal dentro de ese circuito y qué otros espacios también lo tienen. Y para nosotros siempre fue como la idea de vamos a hacer esto y muchas de las cosas que hacemos, la verdad es que lo hacemos por lo que dice Victoria, por gratitud a todas aquellas personas que cuando iniciamos o nos estábamos formando o nos estamos formando aún, han tenido la generosidad de compartirnos su experiencia y de abrirnos un espacio para compartir lo que ellos saben, ¿no? Y eso lo queremos hacer también nosotros, ¿no? Sí, y se me vienen, Lalo, un montón como de frases ahora a la cabeza. A mí me quedó grabado cuando Domingo Valdivieso, que actualmente es el coordinador de la Fototeca de Nuevo León, dijo, la Bienal no tiene nada que ver con la justicia. O sea, ser jurado en la Bienal no tiene nada que ver con la justicia. Cuando te dicen, es que no es justo que haya ganado este o aquella. Y creo que esa idea que representa esa frase es valiosísima. Lo que nos está queriendo decir Domingo ahí es que hay que reconocer que elige una persona basada en sus gustos. Y se terminó. Punto. Puedes tener el trabajo técnicamente más perfecto e impoluto, pero no gusta. ¿Eso quiere decir que tu trabajo es malo? No. Esa es la gran enseñanza que yo creo que tiene esa conversación con Domingo. Entonces, ¿qué es lo que desmistifica a Domingo? La idea de que ganar una Bienal te convierte en la persona más experta en algo. No, tan solo que coincidió tu propuesta con el placer estético y la negociación, porque Domingo también lo puntualiza, y la negociación de un jurado colegiado. Está, punto. Y después viene un Rodrigo Sí, Yaguno que te dice, podrás haber ganado la Bienal, pero cuidado, que no se te suba el éxito a la cabeza, porque al día sí. siguiente eres el mismo artista y tienes que seguir trabajando. Sí, ninguna de las dos garantiza algo en realidad. Creo que también eso, o sea, como ahorita anoté unos puntos que pensaba de escucharnos los episodios. Esta, la importancia, por un lado, de divulgar qué es el proyecto de la Bienal a través de las distintas emisiones y quienes han participado específicamente desde Monterrey, pero también divulgar el proyecto actual desde su convocatoria, qué es la muestra, qué representa también para alguien emergente participar de, ¿no? Algo que escuchaba en la participación de Leo y de Rosy, que yo participé de esa Bienal también y que realmente Ujú. éramos emergentes en ese momento, es de nada, bueno, no, seguramente sí, pero de mucho, pero lo voy a decir de bote pronto, pero de nada sirve que quedes seleccionado en un certamen así si no haces la chamba que corresponde posterior y durante, que es justo las conexiones, que es sostener el poder socializar tu proyecto mientras está expuesto en un lugar como el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. O sea, como que no basta con tener piezas ahí montadas y tenerlo en tu currículum. Hay todo un protocolo que se invita a hacer, a extender durante el tiempo y posteriormente, para socializar tu proyecto, pero también para enlazar tus intereses con los de alguien más, hacer visitas, de alguna manera también ocuparlo como esta oportunidad que a ti te lleve a otros espacios, a otras oportunidades, incluso a otros proyectos. Y muchas veces creo que eso queda un poquito como en el olvido, como que se piensa justo que basta con quedar en la Bienal o basta con ganar la Bienal para hacer carrera y entender que tu propuesta, por haber sido seleccionada, ya de alguna manera tiene las palomitas de algunas personas que te seleccionaron, pero tendría que ser un estímulo para ti como creador, creadora, de extender tus posibilidades sobre la misma indagación a otras posibles salidas, a extender el proyecto. Por ejemplo, Rosy hablaba de que lo que nosotros vimos en esa Bienal era realmente una edición muy pequeña para lo que ella hubiera querido mostrar, ¿no? Y me pregunto, ¿eso lo llevó a cabo? Como que ese interés y deseo de su parte de llevar esa pieza de la Bienal, por ejemplo, se convirtió eventualmente en una exposición individual, no lo sé, pero son ese tipo de oportunidades que participar de ciertas convocatorias nos tendrían que recordar
nos corresponden como creadores y asumir la responsabilidad de, bueno, ya tengo esta primera salida en esta plataforma, ¿a dónde más la voy a llevar, no? Y creo que justo algo que ha sido muy exitoso del podcast es el entender que todo eso, ese proceso de selección, de cómo profesionalizas tu quehacer para postularte y sostener un diálogo con, en ese momento hablaban de Irving y Amanda como jurados, pero también como curadores, ¿no? Y defender también las decisiones que tomas como artista es parte de tu chamba, es parte de sostener un trabajo profesional que tiene que ir más allá de si quedas o no en la exposición. Y algo que yo creo que también es muy valioso de lo que Juanjo contaba es, o sea, no por no quedar seleccionado, seleccionade, tú vas a perder de vista el valor que tiene tu obra y que se puede insertar en otros lugares, en otros certámenes, pero sobre todo que para ti tiene que seguir siendo valioso hacerlo, ¿no? Estimulante. Y creo que eso, este podcast, como les decía en casa, ha sido muy estimulante de escuchar mientras tendemos la ropa o lavamos o cocinamos, porque precisamente nunca sabes con quién puedas resonar, ¿no? De alguna manera tus preocupaciones al ponerte en una posición tan vulnerable, ¿no? Al intentar como proponer algo que desde nuestras inseguridades muchas veces puede no estar listo para ti como creador, creadora, pero para otros sí. Y en esas otras personas pueden encontrar mucho potencial en llevarlo a una sala de exhibiciones como las del Centro de la Imagen. Claro, ahí siempre lo que se ha intentado desromantizar, desestigmatizar, es la idea de la ópera prima o la idea de la epifanía, de que me viene una idea a la cabeza y la ejecuto y eso va a ser el resultado final. Claro, muy por el contrario, siempre hemos intentado charlar en estos episodios, es que el proceso es valioso o más valioso que la obra final expuesta y que la obra final expuesta ni siquiera es una obra final, es el inicio de algo más, como estás diciendo el ejemplo, o sea, pudiste haber quedado pudiste haber quedado seleccionada en la Bienal, pero después de eso viene mucho más, porque la Bienal es una exposición colectiva. Entonces, ¿dónde está tu exposición individual, por ejemplo? Y entonces todo tiene que convertirse en un proceso de profesionalización. Y a veces me gusta llevar ejemplos súper básicos para personas que a lo mejor no están acostumbradas a estos diálogos, pero para que lo puedan materializar. Y es como que la persona que se dedica a la contabilidad no cierra su carrera haciendo una presentación en el SAT. Me explico, es como, es un constante. Y lo mismo pasa con la práctica artística. A lo mejor habrá todo un sector que nos escucha hablar y piensa que estamos destrozando el poco aura que le quedó al arte. Pero, pero, pero ¿por qué no asumir que la práctica artística tiene su método, tiene que tener su calendarización, tiene que tener su estandarización, coordinación, herramientas, etcétera? O sea, esa idea de la genia que se te ilumina el cerebro quedó allá en el siglo XIX. Uno esperaría, sí. Claro, Lamentablemente no siempre, ¿verdad, Lalo? sí, ya sé, sí. Al final creo que también lo que quisimos transmitir o queremos transmitir con este podcast es decirle sobre todo a la gente que empieza que esto es una carrera a largo plazo, que esto se va construyendo a base de trabajo, a veces a base de equivocarse, pero de seguir intentando, de empezar a conocer el medio en el que te quieres insertar, ¿no? De empezar a conocer a los autores que giran en ese circuito. Toda esa experiencia te va construyendo, ¿no? Y en algún momento vas a obtener lo que buscas si trabajas para ello, porque no es gratuito, ¿no? A mí me da mucha risa cuando la gente se ataca por quién ganó o quién no ganó en las bienales, porque se dan golpes de pecho por cosas que ya no tienen sentido. El que ganó, ganó y por algo está ahí y alguien lo seleccionó. Y si la gente tomara en cuenta los números y se metiera realmente a conocer la Bienal, se darían cuenta que mucha de esa gente que gana ha estado participando y trabajando por años, pero es gente que todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está generando ideas y no solo para la Bienal, o sea, en general en su carrera
o participan en alguna exposición colectiva, hacen sus exposiciones individuales, pero constantemente se están moviendo en ese circuito. Por eso la importancia de conocerlo y de saber quiénes son los actores, ¿no? Que giran en torno a él. Fíjate que en ese sentido, Lalo, también otra de las grandes ideas que se intentó siempre desromantizar en los distintos episodios es esta cosa de que la producción fotográfica está ceñido al medio fotográfico exclusivamente. Y por más que la Bienal sea el centro de la imagen asociado pura y exclusivamente en sus orígenes, tal vez con la fotografía, y le digo tal vez porque tal vez, de lo que hemos estado charlando acá es que no, o sea, si tu concepto no logra ser completamente abordado desde ese medio, tiene que ser multidisciplinar el abordaje. Y punto. Y dejemos de hablar de soy artista visual o soy fotógrafa, como si la artista plástica se presentase, soy escultora, no artista plástica. Es algo muy peculiar del gremio, ¿no? Claro, pero eso también es algo, a ver, las palabras nos condicionan, eso es un hecho, pero también está en nosotras empezar a ser más críticas con las palabras que utilizamos para definirnos en nuestra práctica artística. Y entonces, esta cosa de fotógrafa slash artista visual como si fuesen dos campos de producción separados, me parece que también es otra de las ideas que quedaron atrás. Sí, definitivamente. Y que creo que justo algo que se ha perdido de vista es que la participación, particularmente retomando esa Bienal de la que hablaban Rosy y Leo, yo creo que lo más enriquecedor de esta exposición, que sigue siendo, se convirtió ya en un hito del Centro de la Imagen y del proyecto de la Bienal en particular, es la participación tan amplia que existía de otras formas de hablar de lo fotográfico, ¿no? Que no tenía que ver con fotografías impresas con María Luisa o en un formato como más convencional, sino la posibilidad de traducir muchas veces todas esas indagaciones que los 49 creadores tuvieron a otras formas de hacer ver con imagen fotográfica o con otro soporte aquella noción de el índice, la huella, la imagen en movimiento, el desenfoque, todas esas características que el medio tiene, ¿no? Pero que muchas veces pues, todo eso se perdió de vista. Lamentablemente es un gremio muy inconforme. Entonces, lo valioso de eso es cómo puedes tú también como creadora reconocer que algo de lo que estás haciendo, incluso desde las artes escénicas, por ejemplo, sí proviene de un pensamiento que pueda caber en la Bienal. Y en eso está muchas veces el secreto. O sea, porque lo que dice Domingo es muy cierto. Justa nunca va a ser. Y yo creo que precisamente no se trata de que sea eso. Creo que cuando configuramos no solo, por ejemplo, este Programa Nacional de Actividades, sino también al jurado, también a los investigadores de la cartografía, que ahorita les cuento un poquito de eso, eh, si nosotros nos hubiéramos detenido a pensar qué es lo justo de a quiénes invitar y a ser parte de esto, pues muchas veces a lo mejor seguiríamos pensando en quiénes serían los justos a convocar, porque podemos partir de muchos lugares, desde su relación histórica con el proyecto, desde su trayectoria como autora individual, desde cuántos premios se han ganado, o sea, qué hace que algo sea justo con respecto a una invitación. Y creo que justo, algo muy valioso de quienes participaron en ese primer Zoom en el que estuvieron ustedes cuando hicimos esta invitación, es que era una selección de personas más allá de si tenían la trayectoria más destacable o no, sabíamos que iban a atender esto con mucho cuidado, con mucha generosidad, porque hay mucha gratitud en la comunicación que hemos sostenido con ellos en los últimos años, porque han participado ya sea como egresados, egresadas del seminario o como tutores de algún otro programa, como personas que han participado en la Bienal como artistas, como docentes, etcétera. Y finalmente esa responsabilidad que se configura colectiva se debe a que entendemos que no podemos siempre también partir como de las rutas que son tan estrictas, ¿no? Y que muchas veces limitan nuestras conexiones e interlocuciones con únicamente ciertas trayectorias, ¿no? Como por ejemplo ahorita que hablaba Victoria de la historia del centro,
Si el centro únicamente se dedicara a sostener la relación con el Consejo Mexicano de Fotografía, que fue quien nos fundó, pues Ujú, dejaríamos fuera un montón de agentes que siguen claro, haciendo cosas increíbles fuera de nuestra ciudad. Y que entonces nosotros somos los primeros que perdemos esa posibilidad de asombrarnos con lo que sucede en otros estados de la República, en otras prácticas visuales. Y creo que para el equipo fue valiosísimo partir de, ok, vamos a hacerlo con quienes sabemos que van a atender esto con toda la responsabilidad que requiere y que al término vamos a estar todas satisfechas, ¿no? Que va a haber precisamente este reconocimiento de yo sabía que el podcast iba a ser esto, yo sabía que el picnic en Guadalajara iba a pasar con esto, que los talleres en Oaxaca, en Sonora, iban a como invertir un poquito como el quehacer local, etcétera, etcétera. Entonces creo que también agregaría eso como uno de los logros o beneficios que tuvo este programa de actividades. Bueno, también creo que el gran desafío a futuro, porque a mí me gusta. Yo soy una persona que se autoincomoda y eso es algo que me juega en contra constantemente, porque me autoincomodo y después cuando estoy transitando esa incomodidad me pregunto por qué decidí hacer esto, que tanta incomodidad me genera. Pero bueno, esa autoincomodidad me hace pensar ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de 2 años? Porque esto se va a tener que repetir, o sea, y creo que ahora es una responsabilidad horizontal, que es lo que más me gusta, es una responsabilidad en red, es una responsabilidad que si tú criticas, te toca hacer algo, porque si no es muy cómodo señalar con el dedo y decir las cosas no funcionan, porque las puertas se abrieron. Entonces, lo que no te guste de este episodio de la Bienal, del programa o lo que sea, propón cómo lo vas a mejorar dentro de 2 años. Tienes 24 meses para empezar a trabajar. O menos, porque convocamos siempre antes, pero sí. Es cierto. definitivamente, en casa nosotros decimos, la que no aporta, que se aparte, o que Muy proponga. bien. Es que sí, Y, es y cre- así. sí, creo que lamentablemente muchas veces nos quedamos en eso, como en el malestar, en no quedé, no me gustó el resultado, no me gustó eh, la configuración. La versión actual de la convocatoria fue configurada por una selección de participantes del gremio, que el mismo gremio seleccionó para que fueran Ujú, representados por 5 o 6 personas, ¿no? Entre ellas, creadores que son docentes, que han sido curadores, que han sido ganadores de la Bienal, eh, investigadores. Tuvimos a alguien que justo tiene un podcast muy importante por allá con ustedes, que me encanta que esto sea de alguna manera el relevo de ese proyecto, claro. etcétera, etcétera. Como que precisamente creo que la intención en ese momento de Joan fue decir, bueno, el centro escucha qué proponen, cómo quieren que sea la Bienal, ¿no? Se mantiene en su condición de certamen, se mantiene en la condición de certamen, hay curador, no hay curador, cuántas personas se seleccionan, hay beca o no hay beca, y se respetó tal cual lo pidieron ellos, aun cuando como equipo considerábamos que había cosas que han sido muy valiosas de las emisiones más recientes. Respetamos que justo el ejercicio que hicieron mes con mes de esa escucha en diálogo con la dirección se sostuviera y fuera el proyecto que se socializó y la convocatoria que este año tuvimos la fortuna de lanzar, porque también a mucha gente se le olvida, es realmente un gran mérito, y no porque seamos parte del equipo del Centro de la Imagen, sino que realmente sostener un proyecto como la Bienal de Fotografía a nivel nacional, con las, las posibilidades que tienen ahora plantearse otros proyectos o lo que se ha planteado mucho desde las bienales, como la que tuvieron de FEMSA ustedes, que sigue existiendo pero que tiene una naturaleza y una modalidad distinta. Es bien difícil desde la función pública, ¿no? Como sostener que siga existiendo ese gran concurso, esa gran plataforma de diálogo sobre un proyecto que
está por cumplir 50 años, tiene un gran valor. Y muchas veces por la queja nos olvidamos que somos de las pocas disciplinas que pueden tener eso asegurado, ¿no? Como participar de un certamen o de una discusión así de amplia. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros como parte de la comunidad que también somos como equipo del Centro de Imagen, pues queríamos eh, integrar más voces, ¿no? Por un lado está el programa nacional y por otro lado está la cartografía, que es una investigación que sigue corriendo este mes, que ya conocerán hasta el mes de noviembre, Ok. pero que bueno, justo alimenta ahí un poquito como la emoción de que vengan el 6 de noviembre a la inauguración y conozcan qué fue el resultado de 7 investigadoras, investigadores que convocamos desde el centro a hacer eh, curadurías individuales de sus distintas regiones. Dividimos el país en 7 regiones y cada uno de los cartógrafos, les llamamos, hizo una propuesta muy interesante de a quienes incorporar en esa cartografía, que precisamente nos permite hacer un ejercicio como el que veníamos mencionando. ¿Qué sucede con todos aquellos autores que, como Juanjo, no participan del proyecto por no ser seleccionado en una convocatoria, pero también de autores que creen que ya no forman parte de la Bienal porque su trayectoria a lo mejor sienten que ya no amerita formar parte de ese ejercicio? O de gente muy emergente que precisamente está haciendo cosas muy interesantes, pero que no se sienten listes para postular. Entonces nos entusiasma mucho esta emisión de la Bienal, porque va a tener como todas estas aristas que nos permitan reconocer y ahora sí ampliar ese panorama que pretendemos mostrar desde la institución. Yo estoy esperando noviembre. Quiero, Yo quiero también. ver qué va a pasar. Em, Estoy emocionada, la verdad. Estoy, aunque suene cursi, pero en serio estoy muy contenta. Me parece bellísimo que se haya escuchado a todas aquellas voces que dijeron en su momento, yo quiero aportar. Entonces, en alguna oportunidad lo charlamos con Javier. Si yo tuviese que resumir cuál es uno de los grandes valores que tiene este programa público, es que le da el mismo valor a todas las personas que aportaron. O sea, no hay un grano de arena más pesado que otro. Todos han hecho esta plataforma y todos le han dado esta solidez a esta plataforma. Y eso no se hubiese conseguido si no hubiese habido muchísima generosidad por parte de ustedes. Y de Claro. ustedes, en realidad, Sí, porque a nosotros nos tocó coordinar, yo ustedes también estoy ejecutaron. muy emocionado por ver qué pasa, ¿no? Todos estamos esperando, de hecho, el día 29, todo está en el aire. Ahora lo que toca es disfrutar lo que venga, como venga. Vamos a pasarla bien, vamos a tratar de aprender, vamos a tratar de conocernos, porque a mí me llama mucho la atención como saber qué está pasando en otros lugares. No, no sé, a veces como que me imagino qué cosas podrán estar preocupándoles en Yucatán o no sé, cualquier otro lugar. Eso también genera conocimiento, ¿no? Por eso es importante que sean visibles y esta inclusión del programa creo que justo generó eso, ¿no? Ya ahorita ya ganamos porque ha sido una bienal diferente, con una propuesta diferente y que bueno, vamos a esperar qué viene, ¿no? Qué cosas se siguen detonando de todo este esfuerzo, ¿no? De todos los estados, de todos los participantes. Y pues yo igual emocionadísimo a ver qué pasa. Me pregunto cuál será el nombre que tendrá esta Bienal dentro de un par de años. Me ¿Será la imagino, Bienal de qué? ¿La Bienal del programa de público? las pluralidades. La Bienal de las Pluralidades? Me pregunto, a ver, la dejo ahí abierta Qué como, emoción. sí, para Sí, charlarlo. Así que bueno, eso. Ay, lo maravilloso de estar grabando esta sesión hoy por Zoom es que la gente va a ver, o sea, el público te lo pide, Lalo, el público quiere ver cerrar un episodio de la primera temporada del podcast Desde el Norte. de las personas que más me ha ayudado en este podcast es Victoria. Ha sido de gran aprendizaje y
de manera formal les agradezco a los dos, a Javier por la invitación, a ti Victoria por acompañarme en esta aventura desde cero. Y bueno, pues agradeciéndole a los dos, que lo único que nos resta pues es despedirnos y decir adiós. Hasta luego y muchas gracias. Nos vemos en la Bienal. Hasta la Bienal. Adiós. Un placer. Bye. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima.